Ok. Muy buenos días, les damos en esta mañana, pues ya es un gusto poder saludarles a través de este canal 8, ¿verdad? Tu nueva visión, a través también los que, perdón, los que nos ven por el Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo, un caluroso abrazo en esta mañana, decirles que nos es grato otra vez poder compartir con ustedes una palabra. Nos ausentamos por un tiempecito, pero pues ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta aquí con ustedes, contentos de poder compartir con ustedes una palabra. Pues reciban bendiciones de lo alto en esta mañana. Que nuestro Padre haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Le mandamos un saludo en especial en esta mañana, ¿verdad? A nuestra pastora amada Silvia Córdoba, a nuestro pastor Misael Junior, los pastores generales de la iglesia, a los pastores de Iglecom, y a todos los que nos ven, al pastor Agustín Guerrero también, que hace posible este programa, ¿verdad? De la barra de pastores. Un saludo a él y a su esposa. Dios les bendiga, que Dios siga bendiciendo su ministerio, que siga bendiciendo su iglesia, sus finanzas, sus negocios, ¿verdad? Para poder seguir llevando a cabo esta labor, este trabajo que Dios le ha puesto, ¿verdad? Porque esta carga que Dios le ha puesto a él. Pues es un honor poder estar aquí sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reciba un saludo en esta mañana, que Dios nos los bendiga, un abrazo a todos aquellos que se conectan o a los que nos ven más tarde. Dios les bendiga. La pescadería El Tiburón Rojo también, sé que por ahí nos ven. Dios les bendiga. Nuestro hermano Johnny también, Dios les bendiga. Nuestro hermano Johnny. Reciban un abrazo del Padre en esta mañana, que Dios les bendiga. Pastor Jorge, que salude. Hola, buenos días, amados. Es una gran bendición esta mañana poder estar aquí al frente de estos micrófonos y poder compartir con ustedes un mensaje, una palabra que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Desde luego, no sin antes poder decirles que es un día maravilloso, que es un día muy especial. Y usted me podrá preguntar, ¿pero por qué es un día especial, pastor? Bueno, porque este día no lo has vivido. Has vivido el de ayer, el de antier, ¿verdad? Todavía, pero este día de hoy no lo has vivido. Este día debes de estar de persistente en la oración. Debemos de ser fieles en nuestro tiempo a Dios todos los días, tener un tiempo perfecto de oración, tener un tiempo perfecto y en integridad con Dios y en la sanidad familiar sobre todo. Tener un tiempo donde podamos tener una sanidad y santidad familiar, donde nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, ¿verdad?, puedan ver la esperanza que hoy para nosotros es importante, porque tenemos que prepararnos, tenemos que estar en el plan de Dios, incluso aun cuando no lo entendamos, debemos estar preparados para entrar en el plan de Dios, conocer el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay cosas, ¿verdad?, difíciles en nuestra vida, hay cosas que se viven todos los días, que estamos pasando, pero nosotros debemos de honrar a Dios todos los días, porque Dios tiene un propósito grandioso en nuestras vidas, a pesar de las esperas, a pesar de las dudas, a pesar de las dificultades, a pesar de las iniquidades que vemos nosotros, que sentimos. Nosotros debemos de vivir confiados, creyendo la promesa y la palabra que Dios tiene para su vida y para mi vida, hermano. Desde luego, esta mañana le damos gracias a Dios por la vida de la pastora, mi esposa, mi amada esposa que está esta mañana conmigo, siempre me acompaña, mi esposa, para compartir un mensaje y enviar saludos a todos. Mi esposa ya lo envió, ¿verdad? Y desearles que este mes que falta, que nos queda, ¿verdad?, para que finalice este año, ¿verdad, pastora? Y que ya está verdaderamente transcurriendo toda su espera, todo lo que usted en este año esperó, en estos 20 días que quedan. Seguramente Dios lo va a sorprender si usted tiene fe, si usted lo cree, pero sobre todo en lo que les dije, si es persistente en la oración, si tiene fidelidad a Dios y si tiene un tiempo perfecto
para compartir y platicar con Dios todos sus planes, sueños, proyectos, ¿verdad? Que usted tenga, Dios seguramente lo hará con usted. Hoy vamos a compartir un tema, vamos a finalizar lo que comenzamos cuando en el último tema, ¿verdad? Que hablamos de Zacarías y de Elizabeth, ¿verdad? La bendición, ellos eran, dice, a ver si usted recuerda, ellos eran una pareja de hombres y mujeres de una familia de descendientes de Aarón, ¿verdad? Gente importante como el día de hoy, ¿verdad? Así como usted y yo, gente muy importante en los propósitos y en los diseños de Dios. Y vamos a encontrar y a escudriñar. Le he puesto, esta mañana le hemos puesto la bendición de Zacarías e Isabel. Elizabeth, Dios siempre va a bendecir tu tiempo de espera, Dios siempre va a bendecir tu obediencia, Dios siempre va a bendecir lo que tú has depositado creyendo que Él lo hará. ¿Cómo la ve, pastora? Excelente. Excelente, sí. Tenemos que ser también la obediencia. Yo leí ahí que la obediencia es lo que trajo también la bendición del rey Zacarías y de Elizabeth, ¿verdad? Porque dice que Zacarías fue el rey de Judea, fue el rey de Judeas, ¿verdad? Y Elizabeth era su esposa, pero ahí más que nada yo leía y vi que hay obediencia también en ellos, ¿verdad? Dice que era una pareja que caminaba conforme, podría decirse, a los caminos del Señor, conforme al corazón de Dios. Era una pareja, relata la historia, ¿verdad? Que ya era una pareja de edad avanzada, pero dice la palabra que ellos eran justos. En Lucas 1:6 dice la palabra que ellos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Sí, te lo leo, dice en Lucas 1:6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, ¿verdad? Entonces dice que ellos eran una pareja que pues se conducía con mucha sabiduría, yo me supongo, respetaban los mandamientos, se alineaban al propósito que Dios tenía para sus vidas. Ellos estaban muy bien, aparentemente, ¿verdad? Se veía que estaban bien, que todo estaba en orden en ellos. Podríamos decir que a lo mejor no tenían ni alguna carencia, ¿verdad? Pero sí había un pequeño problemita en esa pareja. Relata la historia que Elizabeth era estéril, ¿verdad? Es correcto. Pastor. Era de edad avanzada, pero era estéril. Entonces ahí ya había un problemita, ¿verdad? Entonces, pero, pues un problemita podría ser pues para ellos, porque ya eran de edad avanzada. Pero la pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? No. No. ¿Verdad? Para Dios no hay nada imposible, no importa que ya era avanzada de edad, pero ya Dios tenía un propósito establecido para ellos, ya tenía qué es lo que iba a hacer con sus vidas. Y de ahí le dio instrucciones a Zacarías, lo que iba a hacer, ¿verdad? Y fue obediente. Sí, fue obediente, claro, pastora. En el libro de Lucas, en el capítulo 1 y verso de 5 en adelante, encontramos la historia de esta pareja, ¿verdad? Que pues era Zacarías era descendiente de Aarón, ¿verdad? Era un hombre que descendiente del sacerdocio, era un hombre descendiente de un sacerdote. Entonces, de la clase de Abdías, dice la Biblia, es correcto, pastora, pero enfrentaban ellos algo en su vida. Podríamos decir hoy, la gente podría decir, es que porque algo, ¿qué hiciste mal que no te salen las cosas como estás haciendo? ¿Por qué te va esto? ¿Por qué te va aquello? ¿Verdad? Y a pesar, dice la Biblia que ellos, a pesar de ser justos y fieles, Zacarías, Elizabeth
eran ancianos y eran ella era estéril. Era estéril. Y O sea, pues ya no había forma de que humanamente pudieran tener hijos. tener hijos, ¿verdad? Poder tener hijos o Ser padres. ser productivos, podía ser ajá. pero Dios, decía la pastora bien claro, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y ellos enfrentaban lo que podríamos decir hoy, ¿verdad? O en aquellos tiempos, una vergüenza o una maldición, porque no podían tener hijos, pues eran padres, eran adultos, ya era estéril. Y otra cosa, ellos vivían, como decía bien la pastora, ellos vivían exactamente muy bien, no tenían necesidad de nada. Económicamente, en relaciones con las familias, con las autoridades, eran gente de bien y de bien en todo, ¿verdad? Pero algo muy importante, hermano, dice en el libro de Lucas, en el capítulo 1 y el verso 7, de la siguiente manera: pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, ambos eran ya de edad avanzada. Y dice el verso 8: y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, dice el 9, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dice el 10, y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Dice el 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Dice la Biblia en el 12, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Amigos, ¿cuántas cosas no están pasando hoy en nuestras vidas o en tu vida, verdad? Y aunque muchas veces la palabra, el mensaje llegue a ti, tú sigues dudando, hay cosas que no puedes enfrentar solo, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo con un sacerdote. Dice que eran los únicos que entraban al lugar santísimo a poder tener un encuentro, ¿verdad? Con el Santísimo en ese lugar sagrado, ¿verdad? Pero ellos enfrentaban un problema. Por eso dice la palabra, porque en ese momento llegó un ángel, le dijo, habló con él. Porque déjeme decirle, amigas y amigos, Dios tiene su tiempo perfecto para todas las cosas. Pregunta esta mañana, o te hago 3 preguntas. ¿Qué esterilidad estás atravesando o estamos atravesando? ¿Qué oraciones no respondidas estamos pasando? ¿Qué metas no hemos alcanzado? Déjame decirte, Dios tiene su tiempo perfecto, pero nuestra duda y todo lo que enfrentamos, déjame decirte, Dios puede intervenir en el momento oportuno. Escuche bien, ni antes ni después, sino cuando más lo necesitamos. La Biblia dice que le tocó entrar, dice, al lugar santo, ¿verdad? A donde tenía que entrar a ofrecer incienso, dice la palabra. Pero había algo, toda la multitud del pueblo estaba orando. Y dice que en ese momento, era el momento oportuno, ¿verdad? Era el momento oportuno, porque Dios llega cuando lo necesitamos. Dice el ángel, se le apareció un ángel del Señor al pie, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Perdón? Le sobrecogió temor. Y le sobrecogió temor. A veces te dan una palabra y no sabes qué hacer con ella. A veces nos dan un mensaje y no sabemos qué hacer. Te vamos a visitar hoy, le dices a una familia, te vamos a visitar hoy a tu casa. Vamos a ir a platicar contigo. Por ejemplo, te dicen tus pastores, tus líderes, ¿verdad? Quieren llevarte un mensaje, pero te entra la duda, ¿verdad? Te entra la duda, la fe se te quebranta. Entonces, ahí es donde están las cosas que a veces no logramos entender. La Biblia dice que cuando Zacarías dudó del ángel, lo que resultó para él un silencio temporal, pastor. Se quedó mudo. Si seguimos leyendo todo el pasaje, dice
en el verso 1 y en el capítulo 1 y verso 20, dice que ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Pero la fe y la duda nos llegan, nos detienen, ¿verdad? No tenemos la fe correcta y la duda nos aplaza, ¿verdad? Y eso pasó con Zacarías. Sí. Le llegó el silencio a Zacarías. Y así nos pasa a nosotros. Vemos que alguien tiene un problema y usted lo va a ver cabizbajo, usted lo va a ver callado, usted lo va a ver pensando, usted lo va a ver que se rasca la cabeza, usted ve que se rasca la barbilla, usted ve que se... Hermanos, así nos pasa. O sea, la vida que vivimos no es una casualidad, también la vivieron gente que en la Biblia está escrita. A veces esta duda es una reacción humana, pero Dios usa la situación para enfatizar su poder pastoral. Sí. Dios siempre se va a glorificar en todas las dudas que tenemos, en las cosas que vivimos, en las que no nos atrevemos a contarle a nuestro Dios, ¿verdad? Pero si buscamos a Jesús, la Biblia dice que el ángel le dijo, bueno, te vas a quedar calladito porque esto se va a cumplir. Era una promesa, pastor. Claro, por si no creía, iba a creer. ¿Cómo la ve usted, pastor? Tremenda prueba, ¿no? Que le puso también Dios, que permitió, ¿verdad? Que a través del ángel le dijo, no, vas a quedar mudo. Y ahora, ¿por cuánto fue? Porque no creyó, ¿verdad? Porque no, a veces no nos pasa igual lo mismo. Entra la incredulidad a nuestras vidas, viene a nuestra mente y no creemos. A veces, como decías, nos han dado una palabra y nosotros no la creemos, porque humanamente nuestros ojos naturales están viendo que no está pasando nada, no está sucediendo nada, no estamos viendo los resultados que nosotros esperamos. Y por eso mismo a veces entra la duda, la incredulidad. Pero nosotros tenemos que creer en Jesús. Yo el otro día en una reunioncita platicábamos, yo le decía, tenemos que tener fe, creer lo que el Señor nos dijo. Si Él nos dijo, es imposible que no suceda, que no se lleve a cabo la palabra que Él nos dio. Nada más que solamente tenemos que confiar, tenemos que tener demasiada fe y bien firme, bien cimentada, bien convencidos de que estamos esperando en Dios y que creemos que la promesa que Él nos ha dado se va a cumplir. Es claro correcto, está, pastora. Dice en su tiempo, pero en ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Estar orando, creyendo, declarando, Señor, que esa palabra que tú me diste sea carne, que esa palabra se cumpla, Señor. Y estar esperando en Él, no ponernos, como decía mi esposo, ansiosos, desesperados, porque como humanos, lógicamente que sí nos pasa, ¿verdad? Porque somos carne, somos humanos. El hecho de ser pastores también no quiere decir que no tengamos problemas, ¿verdad? Todos los pastores tenemos problemas, de alguna o de otra índole tenemos problemas. Pero el problema aquí es saber esperar en Dios. Amén. Saber esperar en esa promesa que el que nos las dio la va a cumplir, porque la palabra dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Amén. Se arrepienta. Entonces tenemos que tener la fe y la certeza de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Pero ¿qué le pasó a Zacarías? Dice que porque no creyó, por tanto no creyó, enmudeció, ¿verdad? Enmudeció Zacarías. Y ahora ya tenía un problema, estaba mudo y Elizabeth embarazada. Tenía un problema bastante grande. Ya tenía un problema serio, ¿no? Dios había escuchado su oración, ¿verdad? Hasta el ángel le había dicho cómo se iba a llamar ya el hijo que iba a esperar. ¿Había una promesa? Había una promesa. ¿Había una palabra? Sí. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Esperar en la palabra. Creer que esa palabra se va a cumplir. Pero ya hay dos problemas. Él estaba mudo y Elizabeth embarazada, ¿verdad? Y después de esto relata la palabra que Zacarías quedó mudo hasta que llegó el día del alumbramiento. Hasta ese día él volvió a hablar, pero fíjese, pastores, él mudo y María embarazada. Elizabeth. Digo, María, perdón, Elizabeth. Yo estoy como igual visitó a María y Elizabeth, ya me quedó grabado.
Ajá, Elizabeth, ¿verdad? Entonces, por eso, pero eso no fue impedimento, ¿verdad? Para que ellos permanecieran juntos hasta el final, Así esperando ver la promesa cumplirse. Así La es. promesa que Dios les había dicho, que tú vas a tener un bebé. Y quizás en el momento ya no estaba viendo, pero ¿cómo? ¿De dónde? Si yo soy estéril, ya estoy grande, ya ¿cómo le voy a hacer? Porque Mi eso es lo que marido a ya veces, está bien. ajá, mi esposo ya es persona grande, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Así nos pasa a nosotros, ¿cómo le voy a hacer? Me llega esto, tengo que hacerlo, pero ¿de dónde? ¿Cómo le voy a hacer para lograrlo? Es correcto. Pasa, pero si Dios nos dio una palabra, tenemos que caminar en esa palabra, creer en esa promesa que se va a cumplir y permanecer hasta el final, ¿verdad? Así como Zacarías y Elizabeth permanecieron juntos, dice, y hasta que al alumbramiento él pudo recobrar el habla, ¿verdad? Verla y poder ver la bendición que Dios les había mandado. Qué bonito es eso, ¿verdad? De que fueron sabios, fueron entendidos, porque ahí entra la sabiduría, el entendimiento, la prudencia. Pero lo que le decía al principio, ¿no? La obediencia, aquí tiene que ver mucho la obediencia, ¿verdad? Porque también, cuando Dios le da instrucciones a través del ángel, pues la llevó a cabo y no, me imagino que no pudo rebelarse contra Dios, ¿verdad? Sino la siguió y fue obediente hasta que llegó al alumbramiento. Y la obediencia lo llevó a ver la recompensa. Amén. Así es, así es. Y hoy podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Porque eso ocurrió hace muchísimo tiempo, pero es una historia que Jesús nos deja como ejemplo, ¿verdad? A través de sus profetas, para que nosotros hoy podamos actualizar nuestra vida. Dios es un Dios de propósito, es un Dios que se actualiza todos los días. Hoy en la mañana quiero mandarle un saludo muy especial al pastor Agustín Guerrero, allá donde se encuentre, a su distinguida esposa, ¿verdad? Escuchaba un mensaje de sus nuevos planes, sus nuevos proyectos que tiene, orar por los jóvenes, por los muchachos, ¿verdad? O sea, por la generación que hoy se está perdiendo. Pero también decía, estoy orando por todos ustedes, por la barra de pastores, por sus hijos. Claro, hay gente orando por nosotros, por la vida de nosotros. Y muchas veces nosotros, las personas, ¿verdad? No sabemos el precio que se paga, ¿verdad? Así como Elizabeth y así como Zacarías, ¿verdad? Que tenían que pagar un precio. ¿Cuál era el precio de poder? Pues él tuvo que quedar mudo porque pues no creyó. Pero afuera había un grupo de personas, la iglesia estaba orando. Así también por la vida de usted, amiga y amigo que nos escucha. Si usted se reúne en una iglesia, si usted tiene la oportunidad de tener unos pastores, hay alguien orando por usted. Y si usted ya está en un lugar de eminencia sirviéndole a Dios, es que alguien oró por usted. Ahora le corresponde a usted hacer lo mismo. Clamar a nuestro amado Espíritu Santo que traiga revelación a nuestras vidas, que traiga una palabra fresca y que se nos derrame de esa unción del Padre para bendecir a otros, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos a nuestra vida hoy esta palabra? Sencillamente, porque ¿cómo respondemos cuando creemos o parece que Dios calla, que tus oraciones no son escuchadas? ¿Cómo lidiamos con nuestra propia duda, verdad? Cuando nosotros con nuestros ojos vemos circunstancias, y decía bien la pastora, cosas que dices es imposible lograrla, pero si hay una palabra, si hay una promesa en tu vida, esta se va a cumplir. Si usted lee la historia, y esta nos muestra la importancia, amigos, de creer que a pesar de las circunstancias y necesidades de arrepentimiento y de la incredulidad que a veces nosotros pasamos, ¿verdad? Dios va a tener la oportunidad de enseñarnos de la manera
que nosotros necesitamos ser enseñados. Vamos a la Biblia, ¿qué le parece? Vamos a Lucas capítulo 1 y verso 6. Dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios. O sea, eran gente que le creían, gente que le servían, gente que estaban dispuestos, ¿verdad?, todo su tiempo para servir a Dios. Así dice la palabra. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cumplían los mandamientos, eran obedientes a lo que Dios les daba, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando, como les digo y les decía ahorita, cuando parece que Dios calla? ¿Cuántos años llevaban de casado, verdad? Y no habían podido tener descendencia. En aquellos años no tener descendencia, o en la comunidad o en su grupo donde ellos se movían, ¿verdad?, era como una maldición. Sí. Entonces era algo que a la mujer pues se le veía como cualquier cosa. Como marginada. Pues sí, era marginada, era despreciada, era marcada, señalada, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, aquí el Lucas 1:25 dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces ahí vemos que qué tan importante era que una mujer no pudiera concebir en esos tiempos, ¿verdad? Que no pudiera tener descendencia. Y nosotros entendemos lo que acaba de decir este mensaje. Su integridad familiar de ella fue el terreno fértil para la obra de Dios. Simplemente dejó que su vientre fuera el terreno fértil para que Dios manifestara su obra. ¿Y por qué, pastor? Porque si usted sabe, el hijo de Elizabeth fue Juan el Bautista. Usted va a leer la historia y va a seguir aprendiendo de lo que hoy le estamos hablando. La espiritualidad familiar no es un accidente, amigas y amigos. Es cultivada con la obediencia, con el carácter, con el servicio a Dios, con el compromiso a Dios. Servir a las personas, orar a las personas. Es que tú le estás sirviendo a Dios. Hay gente que dice: ya estoy de pura iglesia, puro templo, ya no tienen tiempo, y en ocasiones es verdad. Pero bien decía hoy el pastor Agustín Guerrero en su mensaje, lo estoy retomando porque me agradó. Decía, hay hijos de pastores que en su momento se han desviado. Pero no es culpa del pastor. El pastor o su papá sigue orando, sigue pendiente. Pero hay ocasiones en que tienen que pasar situaciones en nuestra vida para entender que necesitamos depender de Dios y para que Dios se glorifique en la vida de un pastor. Porque cuando un pastor, así como esta persona, como Elizabeth y Zacarías, ¿verdad?, que eran hombres que tenían que ser el modelo para seguir, pero no tenían hijos. Eran juzgados y criticados muchas veces. Y así pasa en la vida de nosotros como pastores, o de un líder, de un sacerdote, no sé, por las cosas que a veces equivocadamente o erróneas o Dios permite que sucedan, pastora. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que aprender hoy que la espiritualidad familiar no es un accidente, es que lo cultivamos, ¿verdad? Esta integridad, amigas y amigos, es el combustible para bendecir a las futuras generaciones. ¿Cuántos años tiene esta historia? Y hoy sigue bendiciendo a la gente o a las personas o a nosotros cuando lo ocupamos para enviar un mensaje. Que Dios se glorificó en la vida de esta pareja. El verso que acaba usted de leer, pastora, sí, es donde ella le da gracias a Dios o se siente contenta, gozosa. Y dice ciertamente: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta de entre los hombres. ¿Por qué precisamente de esta manera? Porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender que Dios cumple su promesa. El gozo del Salvador en nuestras vidas. El nacimiento de Juan fue una gran bendición que quitó la vergüenza de Elizabeth, y trajo gozo, preparando el camino ¿para quién? Para Jesús. Es que la historia, ¿verdad?, nos lleva a entender que Dios prepara un camino enorme para llevar su propósito.
amada amiga, amado amigo, no sé cómo esté usted viendo hoy a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No se preocupe, Dios está mirando, ¿verdad?, las cosas maravillosas que hay. Mire, amigo, aunque la tempestad, aunque las circunstancias griten su derrota, déjenme decirle, Dios sigue clamando por tu victoria todos los días. No puedes permitir que la circunstancia te derrote. No puedes permitir que lo que suceda a tu alrededor te encajone y no te permita ver las bendiciones que Dios tiene para ti. Es necesario alcanzar y a ver lo que pasó Juan, el hijo de Elizabeth y de Zacarías. Sería el precursor, ¿verdad?, el que vendría delante, dice, de nuestro amado Salvador. Es más, fue el que lo bautizó en el río. Usted va a encontrar que la historia, ¿verdad?, de esta pareja que tuvo que pagar un precio por años de no ser padres, de no tener un descendiente, pero hasta que Dios llegó a su tiempo, cumplió su promesa. ¿O no, mi pastora? Así es, porque por eso dice que ese es el tiempo de Dios, ¿verdad? No ese es nuestro tiempo, sino que siempre Dios va a llegar a tiempo ahí donde, cuando más lo necesitamos, siempre va a llegar a tiempo y la palabra, la promesa que Él nos ha dado, se va a cumplir igual en su tiempo. Así Amén. Pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con ustedes. No se vayan, aquí seguimos. Ok, pues ya estamos de regreso con ustedes y seguimos compartiendo igual, ¿verdad?, de la palabra y comentamos, ¿no?, así como Zacarías y Elizabeth, que Dios les concedió un hijo, ¿verdad?, les dio un hijo, fue con un propósito. Igual así nosotros, ustedes, los que nos están viendo, ¿verdad?, también Dios nos ha dado hijos y por los cuales, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Como bien decía el pastor Jorge hace ratito, orar por nuestros hijos. Orar por nuestros hijos. Orar porque Dios cumpla el propósito que tiene con ellos, para cual Dios los permitió nacer, ¿verdad? Porque desde que ellos nacieron, dice la palabra, que desde que estaban en el vientre de nosotros, ellos fueron formados. Entonces desde ahí ya Dios tenía un plan y un propósito para nuestros hijos. Claro está que a veces nuestros hijos estamos en el mundo, sabemos que no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Entonces nuestros hijos a veces, pasa que a veces, más que nada los pastores, no son encajonados, que los hijos de los pastores son más criticados, ¿verdad?, que tienen que ser santos, ¿no?, tienen que portarse bien. Pero yo siempre he dicho, los hijos de los pastores, y aún los otros hijos, ¿verdad?, siempre se ora por ellos, pero nuestros hijos tienen que tener sus propias experiencias, porque no pueden decir, el Dios de mi papá. No, es mi Dios, porque yo he tenido ese encuentro personal con Él. Ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios, para que ellos puedan ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero tienen que tener sus propias experiencias. A veces nosotros, ¿qué más quisiéramos, verdad?, tenerlos como guardados en una burbuja, que nada los afecte, que ni el aire les haga daño, ¿verdad? Pero pues eso no se puede. Entonces nuestro trabajo es orar por nuestros hijos. Orar, cubrirlos siempre, estar direccionándolos, sí, guiándolos también. Pero nuestros hijos tienen que tener sus propias experiencias para que ellos puedan decir, mi Dios, conozco a Dios. Eso es lo que también tengo que compartirles, ¿verdad? Porque así como Dios le dio el hijo a Zacarías y a Elizabeth, con el propósito que Él tenía para sus vidas, lo mismo con cada uno de nosotros, o sea, con tus hijos, con nuestros hijos. Dios tiene planes y propósitos para ellos, pero nosotros como padres nos toca ¿qué? Estar en la brecha, estar orando por ellos, intercediendo por ellos, que el Señor los guarde, que el Señor los libre. Pero Dios va a permitir ciertas cosas para que ellos puedan tener sus experiencias con Él. Amén. Claro, es importante poder aplicar a nuestras vidas lo que la pastora comenta. Muchas veces, ¿verdad?,
no sabemos el propósito que Dios tiene con los hijos, con cualquiera de los hijos, de pastores o de personas que usted a veces no se imagina, ¿verdad? Pero nosotros vamos a lo que Dios nos enseña. Vamos a la Biblia, Lucas capítulo 1 y verso 14. Dice la palabra que le dijo el ángel a Elizabeth: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Mire bien, la promesa era una promesa, pues si la recibe uno, ¿verdad? Muy grande, ¿verdad? De mucho gozo. Por eso el nacimiento de Juan fue una gran bendición. Pues se quitó la vergüenza de la mamá, del papá, pero también dice que trajo gozo. ¿Por qué? Porque él preparaba el camino para Jesús. Aquí no nos dice de esa manera, pero dice: se regocijarán en su nacimiento, ¿verdad? Y más adelante vamos a encontrar que cómo es que ya la promesa estaba desde antes, amigos y amigas. Por eso nosotros, en la respuesta de Dios a su oración en la vida de esta pareja, no solo fue un hijo, sino fue también el precursor del Mesías. Dios siempre, amigas y amigos, tiene planes más grandes que glorifican su nombre, más allá de nuestras peticiones iniciales. A veces nuestras peticiones son pequeñas, pero la Biblia dice que Dios no nos da lo que nosotros pedimos, a veces nos da más de lo que nosotros pedimos. Pero lo que pasa es que muchas veces nos da temor, nos da duda. Y así en el verso 15, porque le dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, ni será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amigas y amigos, tantas cosas en la promesa que había para esta mujer. La Biblia no nos habla qué pasó desde el nacimiento de Juan hasta, nos habla cuando ya Juan el Bautista nos dice que está en el río Jordán bautizando a Jesús y a mucha gente, ¿verdad? No sabemos cómo fue entrenado en su tiempo. Sí, hay pasajes donde nos instruye, ¿verdad? De la manera en que fue instruido en el sacerdocio y de la manera en que era instruido. Pero no a grandes rasgos. A lo mejor si se cayó, si se peró la rodilla, si algún día se embriagó con el vino que dijo que no debía de tomar. No sabemos, porque nosotros, ¿verdad?, solamente intuimos y se nos revela lo que la Biblia nos habla. Por eso nosotros tenemos que tener hoy, amigas y amigos, una respuesta de la oración, ¿verdad?, que fue en esta mujer y en el sacerdote, ¿verdad?, que no era simplemente una oración así nada más sencilla. Zacarías, dice la Biblia en el capítulo 1 y verso 76, ¿verdad?, recuperó su voz profética sobre el futuro de su hijo, pero ahora como el profeta del Altísimo. Vamos a leer el capítulo 1 del verso 76. Dice la Biblia de la siguiente manera: si usted me sigue, si está por ahí, sígame. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Amigos, ya estaba la profecía, ¿verdad? Entonces entendemos. Vamos al 75, vamos a regresarnos un poquito. Dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amigas y amigos, usted entréguele a su hijo a Dios, usted ore por su hijo, por su hija, por su descendencia. Usted háblele a Dios de lo que su hijo, usted puede ver a su hijo hoy en el alcohol, en las drogas, no sé, en situaciones difíciles, pero hoy usted ore y vea lo que en sus ojos no están viendo: un profeta, un maestro, un predicador, o bueno, un presidente municipal, un gobernador, un diputado. En sus labios está la palabra para bendecir a sus hijos. Aquí Zacarías, ¿verdad?, al recuperar su voz, lo primero que hizo fue decirle que se llamaba Juan. Cuando lo escribió en la tabla, dice, y ahora se recuperaba y decía: no, eres el hijo
para guiar y para abrir el camino, ¿verdad?, al Señor, para preparar sus caminos del que viene. Nosotros, amigas y amigos, Dios nos prepara para su obra. Ya estamos cerrando. Dios nos prepara para su obra. Escuche bien, la prueba y la espera, amiga y amigo, fortalecen nuestra fe para proclamar. Si usted sigue confiando, sigue creyendo en Dios, no deje de orar, sígase llenando de la palabra, reúnase en sus casas de luz, vaya a sus reuniones de amigos, vaya a la iglesia el jueves, el domingo, el sábado, el día que usted tenga algo que hacer, mande a sus hijos, ¿verdad? En todas las iglesias hay grupo de jóvenes, de jovencitas, para que se instruyan, ¿verdad? La Biblia nos dice que Juan fue preparado ¿para qué? Lo que dijo su papá. Fue preparado para abrir el camino, ¿verdad? Los caminos, para preparar el camino del Señor, del Salvador del mundo, de Jesús. Tú no sabes, amiga y amigo, cuál es el propósito que hay en la vida de tu hijo, en tu generación. Pero hoy podemos entender que la bendición de esta pareja te alcanza en el día de hoy a ti también. A nosotros, a ustedes, pastoras, pastores, líderes, a toda la iglesia, a la familia de las iglesias, a las familias, ¿verdad?, que nos ven, que nos escuchan, la promesa de Dios y la bendición que esta pareja tuvo al ser papás de un hijo esperado, deseado, ¿verdad?, y preparado para hacer la bendición para muchos el día de hoy. La prueba y la esperanza fortalecen nuestra fe. Debemos de seguir proclamando. Nuestra fe no debe menguar. Amigas y amigos, su grandeza y el evangelio de salvación en Cristo Jesús deben de ser en nosotros el pan de todos los días. Sí. En lugar de pensar o decir una grosería o una mala palabra, ¿verdad?, debe de estar la grandeza de su evangelio en nuestros labios y proclamar la salvación de Cristo en la vida de los demás. Cuando Dios nos dice, pastora, espera, cuando Dios nos dice detente, cuando Dios te dice no, cuando Dios te dice no es el momento, ¿verdad?, nosotros tenemos que esperar. Ser obediente. Ser obediente. Ser obediente. Esto le pasó a Zacarías e Isabel. En el gozo, amigas y amigos, de la esterilidad de nuestra vida, en las circunstancias y en los problemas que tenemos hoy, Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan maravilloso, más grande de lo que te imaginas. Así es. Fidelidad o prueba de tiempo o la bendición de una familia justa. Tú eres fiel, tienes fidelidad, Dios te va a contestar a tiempo. Y la bendición para tu familia, para tu vida, ¿verdad?, es justa, va a llegar en su momento. Dios no va a fallar, Dios no va a detenerse. Decía mi esposa, ¿verdad?, lo que sucedió en la vida de esta mujer cuando simplemente dijo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Así el día que Dios levante tu cabeza, mi amiga y mi amigo, quite la vergüenza de ti, porque así dice tu palabra, mi pueblo nunca más será avergonzado. Dios quitará la afrenta de tu rostro, Dios quitará toda vergüenza que te acoge o que te detiene. Déjame decirte en esta mañana, amigo, que no, Dios no revisa tu pasado. Quítate toda esa mentalidad que te tiene detenido. Dios no revisa tu pasado para decidir lo que puede hacer contigo, no. Dios no revisa eso, no lo revisó con estas personas. Él ve el futuro, Él ve lo grandioso que hay. Él mira, amigas y amigos, Él mira tu corazón, Él mira tu obediencia. Él mira, amigas y amigas, tu obediencia y el propósito eterno que ya estableció para tu vida. Recuerda perfectamente estas palabras. Tu futuro está en las manos de aquel que hace todo nuevo.
en aquel, amigas y amigos, que construye donde no hay, donde lo que estaba muerto revive. Ese es tu creador, ese es tu diseñador, ese es el Padre que tú y yo tenemos. Ese es el Padre que hasta el día de hoy nos mantiene, nos da gozo, nos da paz, nos alegra. Y déjenme decirles, sus promesas se cumplen, son reales. Las verás con tus propios ojos. Esta pareja lo vio, ¿verdad? ¿Cómo la vas a recibir? No sé. No sé tu incredulidad, no sé a qué nivel tengas tu fe, pero lo que sí puedo decirte, que Dios va a cumplir su propósito en ti. Sí. Yo lo creo. Si tú lo crees, amiga y amigo, apunta esta fecha y espera la respuesta de Dios para tu vida. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que a pesar de las adversidades, ¿verdad? Que por ejemplo que Zacarías tuvo con Elizabeth, de que se quedó mudo en el tiempo de que ella estuvo embarazada, ¿verdad? En ese proceso importante para Elizabeth como mujer, claro, que estaba embarazada y que su esposo no pudiera hablar, no podía compartir ese momento importante, ¿verdad? Ese momento tan esperado, tan anhelado, y sin poder compartirlo, pues, ¿qué palabra le ibas a decir si no podía hablar? Con señas no es lo mismo, ¿verdad? Pero qué bonito es que a pesar de las adversidades pueda uno resistir y pedirle a Dios que nos ayude, que nos haga entendidos, que nos haga sabios, como este ejemplo que acabamos de leer de esta pareja, ¿verdad? Que nos haga prudentes, sensatos, para discernir lo que Dios tiene para nosotros, aunque sabemos y creemos que el postrer estado será más grande que lo que estamos pasando. Amén. Que la recompensa será mucho más grande. Solo tenemos que resistir, tenemos que creer y tener fe que se va a cumplir y que llegará el tiempo de Dios en nuestras vidas. Amén. Que se cumplirá. No desmayar, ¿verdad? Y Dios recompensó a Elizabeth, dice, cuando ella fue a visitar, cuando la fue a visitar, María. Dios recompensó a Elizabeth cuando María la fue a visitar, dice la palabra, ¿verdad? Que su bebé de Elizabeth saltó de alegría y ella fue llena del Espíritu Santo, porque María cargaba en su vientre al que iba a redimir al mundo, a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Vemos que la obediencia hace la diferencia. Qué tremenda bendición. Cuando somos obedientes, seremos bendecidos. Qué tremenda bendición para esta pareja, ¿verdad? Muy, muy grande. Una bendición extraordinaria. Que hasta el día de hoy sigue siendo grande. Uh-huh. Pero dice la obediencia hizo la diferencia en esta pareja. Y eso es lo que a veces cuesta. Ser obediente, ¿verdad? Y esperar, tener la paciencia, el temple cuando Dios te dice algo. Dudamos y no esperamos que llegue el tiempo de Dios. Cuando Dios ya tiene todo preparado, ¿no? Sí. Cuando Dios ya tiene una agenda especial que esto es para cada ti. Uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que a veces detiene la bendición de Dios. No, Dios no detiene su bendición, la detenemos nosotros mismos. Por nuestra incredulidad, por nuestra duda, ¿verdad? Por no creer en algo que no estamos viendo, pero Dios es real. Sí. Dios vive, Dios está presente en todo. Por eso hoy nosotros predicamos el mensaje, ¿verdad? Un evangelio de vida, un evangelio donde podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Y creer y seguir todos los días creyendo, ¿verdad? Que Dios sigue haciendo cosas maravillosas en la vida de todos. Pues, amigas y amigos, los bendecimos esta mañana. Vamos a enviarles saludo a todos aquellos que se conectaron con nosotros y esperemos que esta palabra bendiga la vida de ustedes. Qué bendición tan extraordinaria, ¿verdad? Si usted ve que Elizabeth y Zacarías tuvieron un hijo que se llamó Juan, y Juan fue el precursor, el que abrió el espacio, el camino para que viniera el Salvador del mundo. Sin el Salvador del mundo hoy no estaríamos platicando sobre esto. Sí. Si Juan no hubiera existido, sin Zacarías y sin Elizabeth tampoco hubiera ocurrido el milagro, ¿verdad? De tener un Salvador que entregó la vida por usted y por mí, y que hasta el día de hoy gozamos de los beneficios de la salvación de Jesucristo. Amén, así es. Así es.
pues este fue nuestro mensaje de este día, ¿verdad? Esperamos haber bendecido sus vidas como siempre lo hacemos, con mucho cariño, con mucho amor, ¿verdad? Creyendo que así como bendice nuestras vidas, también pueda bendecir sus vidas. Y pues en esta hora nos resta más que mandar saludos y darle gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permitió volver otra vez a reiniciar con ustedes. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Pero queremos invitarlos el día de hoy jueves. Tenemos nuestra noche de oración hoy jueves. Si usted tiene a alguien que esté enfermo, pasando alguna necesidad o necesita oración, puede ir a Iglesia Comalcalco, Luz para las Naciones. Ahí le esperamos con mucho gusto. Es a las 7 de la noche. Ya sabe usted, el camino es carretera Comalcalco Paraíso, kilómetro 3, a las 7 de la noche. Y domingo también tenemos servicio a las 10 de la mañana. Si usted no tiene dónde congregarse, dónde acudir, dónde recibir una palabra, pues le invitamos que usted vaya. También tendremos un convivio, un festival navideño, el día 19 a las 5 de la tarde, es viernes. Va a haber concursos, va a haber cantos, va a estar bonito. Va a estar bonito para toda la gente, los que nos gusten acompañar. Ahí estaremos, a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas mayores, los que ustedes gusten. Ahí les esperamos a las 5 de la tarde, viernes 19, a las 5 de la tarde. Se va a divertir, le esperamos. Y nuestros servicios también son los domingos a las 10 de la mañana. El día domingo 21 también invitamos, tenemos un evento especial, ¿verdad? Un evento especial, está usted invitado, así que no falte, va a llevarse una sorpresa, lo esperamos el domingo 21 también. Bueno, pues le mandamos saludos a nuestra hermana Teresita de la Cruz, un abrazo, mi amada hermana, Pastor Moncho Alfaro también, a Nayeli Peralta, nuestra amiga Nayeli Peralta, Dios te bendiga, felicidades por los éxitos. Nuestra amada pastora Silvia Córdoba también, que se conectó. Dios me la bendiga, mi pastora. Un abrazo. A Miguel Cabrera, un saludo hasta Poza Rica. A Cristina Morales, Dios te bendiga, Cristina. Nuestro hermano Jiménez. Dios bendiga a cada uno de ustedes y todos los que se conectan, los que nos ven y los que lo hacen más tarde. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos los permite, ¿verdad? Poder estar con ustedes, poder compartir una palabra más. Le damos gracias a Dios, amado, en esta hora. Sí, le damos gracias a Dios y oramos por aquellas personas que están pasando por alguna necesidad. Siempre les decimos, envíenos un mensajito y podemos orar por ustedes, ¿verdad? En nuestra iglesia hay un grupo de intercesoras que todos los días oran por las necesidades de las personas, por enfermos, por la necesidad que usted tenga. Dios siempre responde a la oración. La Biblia dice que la oración del justo tiene poder. Así que oramos esta mañana, amado Padre, te damos gracias esta mañana por este hermoso y bello día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos dice de estar aquí y bendecir a todo nuestro auditorio, Señor, que nos escucha, que nos ve, aquellas personas, Señor, allá donde se encuentren en diferentes estado, municipio, comunidad, ¿verdad? Todo nuestro país, les enviamos bendiciones sobreabundantes, deseando que nuestro Señor Jesucristo traiga paz, traiga gozo, alegrías a sus vidas, y todo lo que no se ha podido resolver en el transcurso de este año, pues en estos días que quedan seguramente Dios ha preparado un plan perfecto para bendecirlos, y así como decía la palabra del día de hoy, el mensaje, ¿verdad? Hay un tiempo, pero es el tiempo perfecto que Dios tiene para sus vidas. Los bendecimos y le damos gracias a Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, los bendecimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Y amén. Porque bueno